Corría el año 1999, a un año del año 2000, cuando empezó un revuelo tremendo que el Señor iba a venir en el año 2000. El rapto de la iglesia iba a suceder en el año 2000. Yo era un neófito en el ministerio, tenía apenas 5 años de estar en el ministerio. Era admirador de muchos predicadores de fama mundial. Y entró un temor tremendo en mi corazón y empezamos a preparar todo para hacer una vigilia para recibir el 2000, creyendo que el Señor venía. Siempre en los momentos de crisis, cuando hay una crisis tremenda, sea emocional o sea humana, surgen muchos tipos de hipótesis o controversias. La pregunta que hoy surge fuertemente ¿es la venida del Señor ya? Una de las premisas que el Señor nos dio para que nosotros podamos entender el panorama espiritual es que Él vendría como ladrón en la noche. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga la vida de cada una de las personas que se están conectando. Dios bendiga la vida de cada una de las personas que están compartiendo esta programación. Y esta noche el tema que quiero compartir con ustedes es ¿qué significa que Jesús regresará como ladrón en la noche? En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 43, hablando de todo el panorama del fin de las edades. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora él no dejaría casa. Que el Señor bendita palabra y entramos en materia en el concepto del regreso, un ladrón, que es Mateo 24, 43, cuando dice que si el padre de familia supiese a venir el ladrón, ve la casa. Vemos este concepto. Entonces notamos aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Es a decir que del cual habla el Señor, que vendrá por nosotros, los creyentes en Cristo le conocemos como el arrebatamiento. Es la promesa bienaventurada del rapto de la iglesia. Para iniciar quiero decirle que la palabra rapto no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero sí aparece. Jesús dijo, vendré como ladrón en la noche. El apóstol Pablo lo explicó un poco mejor en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54, pero solo tomaremos la frase clave del por qué Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche. El apóstol dijo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, pero será en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, ese momento llega como llega un ladrón cuando nadie lo espera. Cuando nadie lo espera, vendrá Jesús. No habrá ninguna advertencia. Él en otro pasaje, que próximamente estaremos hablando, predicando sobre eso, dijo, el reino de Dios vendrá sin advertencia. O sea, no habrá ninguna advertencia de la aparición de Jesús en el aire. Como un ladrón en la noche va a llegar sin advertirle a nadie el momento. Por eso es que Mateo 2:44 nos dice que debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que vosotros no pensáis. Pero para los cristianos, para los que hemos creído en Jesús, para los que escudriñamos la Biblia, para los que vivimos santa y piadosamente el Evangelio, será un evento bienvenido. Pero para los demás, para los que rechazan a Jesús, para los que le dan la espalda al Señor Jesucristo, para que los que se aferran a sus propios conceptos, a sus propias tradiciones como los fariseos, para ellos será un tiempo terrible de gran tribulación. Imagínese usted ser dejado atrás,
Mientras que millones de cristianos de alrededor del mundo súbitamente desaparecen sin ninguna explicación, como un ladrón que llega y se lleva lo que tanto a usted le ha costado. Pues Jesús vendrá a llevarse a los suyos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hemos sido suficientemente advertidos, suficientemente enseñados a través de las Escrituras y el testimonio del propio Hijo de Dios de decirnos: deben estar preparados, porque a la hora que vosotros no pensáis, entonces vendré. En segundo lugar, que su llegada sea como un ladrón en la noche para llevarse a su pueblo, significa que hay que poner en orden toda nuestra vida espiritual. Pero no hoy que estamos en esta crisis. Desde el día que nos convertimos al Señor, o usted que se está convirtiendo al Señor hoy, hay que poner en orden nuestra vida espiritual. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, Jesucristo, refiriéndose a su venida como ladrón en la noche, le habla a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3, diciéndole: acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es a decir que en la iglesia de Sardis la mayoría de los miembros seguían estando en la iglesia, pero viviendo como una especie de doble vida, una vida en pecado y en el cristianismo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque Jesús le dice: tienes unas pocas personas que no han manchado sus ropas. Es a decir, que la mayoría estaban viviendo una especie de doble vida espiritual. Estaban con un pie en la iglesia y estaban con un pie en el pecado. También le dice a la iglesia de Sardis: vigila las cosas que están para morir. ¿Qué quiso el Señor decirle a la iglesia de Sardis? Los miembros de la iglesia tenían que poner en orden aquellas cosas que le estaban separando de Dios. Puede ser que hay muchas cosas que a usted y a mí nos han tenido separados de Dios, o nos han estado separando poco a poco de Dios. Pues esta crisis es una advertencia. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos y meditemos en todas esas cosas que necesitan ponerse en orden. ¿Para qué? Para que la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia no nos sorprenda como un ladrón en la noche. Debemos velar, debemos estar protegidos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo recorre la tierra buscando cristianos que tengan una grieta en su armadura para destruirlos. No debemos dejarnos engañar creyendo que el enemigo solamente se centra en los pecadores. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque los pecadores le pertenecen a él y él no tiene razón de estarlos vigilando, de molestarse con ellos, a menos que ellos comiencen espiritualmente a buscar el camino de Dios. Es la única forma en que el enemigo se preocupa. La preocupación del enemigo son los creyentes. Somos nosotros a quienes quiere corromper. Somos nosotros a quienes quiere destruir. Y es por eso que los creyentes debemos estar siempre alertas y debemos estar preparados para la hora en que regrese nuestro Señor. Si viene hoy, estamos listos. Si viene mañana, estamos listos. A la hora que venga debemos estar listos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. O sea, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios para enseñarnos, para guiarnos y para redarguirnos de las cosas que estamos haciendo mal, para ponernos a cuentas con el Señor. Todos, absolutamente todos, necesitamos vivir vidas santas, y para eso tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos guía. Es a decir,
los creyentes no tienen ninguna excusa para no estar preparados para el día de la venida del Señor. El día del arrebatamiento llegará inesperadamente. Llegará inesperadamente y demanda que cada uno de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo se mantengan vigilantes. O sea, yo sé que puede causar cierto temor esta situación que estamos viviendo. Causa cierto malestar interno esta situación que estamos viviendo. Y hay muchos que gritan y se mofan y se burlan y dicen, ustedes parece que no fueran cristianos, ¿cómo es que no están preparados esperando la venida del Señor? El asunto aquí es, y yo sé que usted va a entender, hay muchas personas que van a entender lo que voy a decir. Las personas, hermano, que no sienten ningún cierto tipo de temor, son aquellos que no tienen ningún proyecto. Pero hay millones de personas que recién están empezando proyectos. Hay millones de personas que recién están sacándole provecho a su profesión, de su graduación en la universidad y están empezando una nueva vida. Ya después de estudiante, ahora están ejerciendo. Hay montones de personas que se ven sus proyectos como detenidos y eso les causa cierto temor. Entonces tienen cierto como especie de choque entre quedarse, como el apóstol Pablo decía, e irse con el Señor. No sé, dijo el apóstol, cuál de las dos cosas quisiera más, si quedarme con ustedes o irme con el Señor. Irme con el Señor es lindo porque estaría con Él para siempre, pero quedarme con ustedes, dijo el apóstol Pablo, es mucho mejor para ganar a otros para Cristo. Entonces lo que quiero decirle a usted que siente por momentos ese tipo de situación adversa en su sistema nervioso, será una bendición indescriptible si el Señor viniera y nos llevase. Indescriptible para aquellos que espiritualmente estemos preparados. Así que no es pecado que usted se preocupe o de repente sienta un poquito de angustia porque somos seres frágiles, somos humanos, pero manténgase espiritualmente preparado porque a la hora que menos pensamos, el Señor Jesucristo vendrá en las nubes del cielo para llevarse a los que le esperan. Número 3. En tercer lugar, que su venida a traer a los que le esperamos sea como un ladrón en la noche, significa que debemos vivir una vida de vigilancia personal. No que el pastor nos vigile, no que los líderes de la iglesia nos vigilen. Significa que debemos de mantener una vigilancia personal en nuestra vida espiritual. Según San Mateo 24, 40 al 44, se lo voy a leer. Dice así, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El versículo 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Pero en el versículo 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y en el 44 cierra con algo glorioso. Por tanto, también vosotros, diciéndonos a nosotros, estad preparados. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿cuál es la clave de todo? Vigilancia personal. O sea, yo tengo que vigilar mi estado espiritual con Dios. Yo tengo que vigilar mi comunión con el Señor. Yo tengo cada día o cada noche estar poniéndome a cuentas con Dios para decirle, quiero estar preparado. Por si vienes en la primera vigilia, quiero irme contigo. Si vienes a la segunda vigilia, quiero irme contigo. Si vienes en la tercera vigilia, quiero irme contigo. Y si vienes en la última vigilia, quiero estar contigo para siempre. La venida de Cristo por su pueblo en un tiempo inesperado no es una trampa que Dios nos ha puesto, ni un truco mediante el cual Dios espera sorprendernos. El apóstol Pedro dijo que no es así. Es más bien que Dios ha retardado su venida a manera de que todos tengamos la oportunidad de buscarle y seguirle.
El apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 de la segunda carta dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Durante este tiempo de meditación familiar, durante este tiempo de angustia mundial, nosotros que sabemos que es un tiempo antes de su regreso, tenemos la oportunidad de poder vivir y mostrar nuestra fe en Jesús. No solo vivir nuestra fe en Jesús, sino mostrar nuestra fe en la promesa bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra eso, pastor? Reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionemos con otros. Los creyentes debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos siervos de Jesús. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus servidores. Él es nuestro amo, nuestro rey, nuestro dueño. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y nosotros somos sus súbditos. Por tanto, los creyentes debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el momento del arrebatamiento, ya vimos que solamente habrán dos grupos. Los preparados, o sea, los salvos, vamos a ser salvos, y los no preparados, es decir, los perdidos, según los versículos de San Mateo 24, 40 al 42. Se lo voy a leer de nuevamente para que usted vea que solamente existen dos grupos. Dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41 dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Dos. La una será tomada y la otra será dejada. Y en el versículo 42 dice, velad pues, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está hablando con sentido de pertenencia. Está hablando con sentido de pertenencia, diciéndonos, Él es el Señor, nosotros somos sus súbditos. Entonces, si nosotros somos sus súbditos, Él es nuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Los dos grupos están ilustrados acá en escenas vívidas de la vida diaria. En escenas vívidas de la vida diaria. Dice que dos estarán en un molino, dos estarán en una cama. O sea, son escenas vívidas de la vida diaria. La manera de estar preparados no es asunto de agarrar una calculadora y empezar a calcular la fecha, cuándo va a venir, que esto sucedió tal día, esto sucedió tal... No, el asunto de estar preparado es que nosotros, hermanos, estemos en comunión con Dios. Porque al andar calculando fechas, Jesucristo mismo dice que eso es imposible. Ni aunque un ángel se ponga con una calculadora, no lo va a saber nunca, porque eso solamente es potestad de nuestro Padre Celestial. Él lo que dijo es que tal como el ladrón no anuncia la hora de la llegada a una casa para saquearla, nosotros debemos estar siempre velando, porque Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo podemos concluir este mensaje? ¿Cómo podemos concluirlo con una palabra de aliento para usted? Podemos decir que en tiempos de indiferencia de la humanidad y un descuido espiritual de la iglesia del Señor, aparecerá súbitamente en el aire para llevarse a los suyos. Por eso debemos estar velando, debemos estar en franca comunión con Dios. Los que estemos listos y vigilantes, seremos arrebatados para recibirle en el aire. En tanto otros serán dejados atrás. La esperanza del arrebatamiento nos obliga a estar vigilantes y a estar preparados. Mientras esperemos el regreso del Señor, todos los que decimos ser seguidores de Cristo debemos servirle en una forma fiel y en una forma responsable. No es tiempo de estar jugando con nuestra salvación. ¿Cuál es la señal más grande que se verá antes del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuál? Eche uso o haga uso de los conocimientos que obtuvo antes de este tiempo. Haga uso de todo lo que estudió antes de este tiempo. Haga uso de todas las predicaciones que escuchó antes de este tiempo.
La señal más grande que se verá antes del arrebatamiento de la iglesia es un poderoso avivamiento donde toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Qué se necesita para un avivamiento? Usted lo sabe, yo lo sé y todo el mundo lo sabe. Se necesita oración, intercesión y clamor. Dios ha permitido esta pandemia para que el mundo entero empiece a clamar, empiece a orar, empiece a gemir y empiece a interceder. Es a decir que el mundo entero está clamando, la tierra está clamando. Eso significa que el más grande avivamiento jamás visto se aproxima. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, antes que venga el día grande del Señor, el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Preparémonos, algo grande viene en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Amante Dios y Padre que estás en gloria, bendigo la vida, Señor eterno, de todos aquellos padres que están con nosotros en este instante, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío, Dios mío, antes del gran avivamiento gigantesco que viene por toda la tierra, necesitamos un avivamiento en nuestro corazón, Padre, para dejar a un lado, mi Dios eterno, todo aquello que nos estorba, Padre Santo, para tener una comunión franca con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús te pido que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Dios, para que vívidamente busquemos al Señor, para que le sirvamos honestamente, para que le sirvamos con corazón dispuesto, para que el día en el cual venga Jesús por nosotros, estemos listos para irnos con Él. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. Nos vemos pronto. Dios me lo bendiga.